Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenidos a esta lección número 32 del curso de inglés desde cero nivel básico. Espero que ya hayas verificado los resultados de la lección 31 y que estés listo para este desafío de escritura que vamos a tener. Pacho, ¿cómo así que un desafío? Yes, we have a challenge today, a writing challenge, un desafío de escritura, a writing challenge with would like and would love. Vamos a tener con ese verbo modal would y vamos a incluir acá el love y el like. Es por eso que vamos a tener unos ejercicios acá. ¿Cuántos ejercicios? How many exercises do we have? We have 10 exercises. 10 ejercicios para que podamos practicar y nos enredemos un poco, muchachos. Es por eso que es un desafío, porque no hay cosas difíciles, no señor. Hay cosas desafiantes. Eso espero desafiarlos con estas oraciones, a ver cómo los hacen. Espero que tú la hagas muy bien y la hagas primero que yo y luego verifiquemos juntos, ¿ok? Vamos a empezar entonces acá. Number one. Me gustaría que Peter viniera conmigo. ¿Cómo la hiciste? ¿Sí? Si no la has hecho, ese es el momento de que pauses el video y la realices para que hagamos el ejercicio juntos. ¿Ok? Vamos a hacerla entonces. Me gustaría que Peter viniera conmigo. ¿A quién le gustaría? A mí. Entonces, ¿cuál es el pronombre personal? En este caso es el pronombre yo. ¿Sí? Entonces, recuerde que lo puedo trabajar acá. El verbo modal que hemos estado trabajando, que es would, lo vamos a colocar acá, would. Recuerde que usted también podría utilizar esto en la forma corta, que es ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál es la forma corta aquí? La forma corta es este de acá, I'd. ¿Sí? Esta lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar esta forma corta. Entonces, me gustaría, ¿cuál sería? Like o love. ¿Sí? Entonces sería like. ¿Sí? Mire que hasta ahí decimos me gustaría. I'd like. Pacho, nos saltamos el would. No, vea. Pronombre personal, ya lo tenemos acá. El would lo pusimos pero en forma corta. Luego, ¿qué decidí? Entre like y love. Recuerde que like es gustar y love es amar o encantar también. En este caso es gustar. Me gustaría que Peter viniera conmigo. Probablemente este final hay personas que lo hacen así. Me gustaría que Peter, entonces colocan aquí that, porque that también significa que, y le colocan that Peter, yes, o that Peter viniera. Y dicen comes, porque manejan la tercera persona, y conmigo simplemente es with me. Entonces me gustaría que Peter viniera conmigo. Si tú lo hiciste así, déjame decirte que no está correcto. ¿Cómo así que no? ¿Qué pasó? Vamos a mirar cómo se estructura en esta parte final. Entonces vamos a hacerlo juntos, muchachos. Me gustaría que Peter viniera conmigo. Entonces vamos a mirar algo acá. Me gustaría que ese que va a ir omitido, no se puede manejar en inglés con ese that como lo hicimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Me gustaría, ya dijimos me gustaría. Me gustaría que ¿quién? Tenemos dos opciones. Hablar del sujeto, o sea, hablar de Peter o hablar con el pronombre objeto que hemos visto. ¿Sí? Es más, voy a dejar aquí los pronombres de objeto de una vez. Míralos, ahí están porque los vamos a necesitar. Entonces, los pronombres de objeto para que se acuerden. Una de las dos. Entonces me gustaría que ¿quién? ¿Sujeto o pronombre? Aquí estamos hablando de ¿quién? De Peter, ¿sí? O Peter. Entonces voy a colocar de una vez Peter. I like Peter. Así. Ahí no estamos diciendo que me gusta Peter. No, me gustaría que Peter, ¿sí? O Peter viniera. Mucho cuidado. Entonces ya pasamos por acá, ya pasamos por sujeto o pronombre objeto, que es lo mismo, por eso tenemos esas dos opciones. Luego, ¿qué viene? Un verbo en infinitivo. En infinitivo. Ojo que no es el verbo base. Es el verbo en infinitivo. Quiere decir que va con to. O sea que el to y el verbo. ¿Sí? Ojo que no podemos omitir ese to. Entonces mucho cuidado acá. El verbo, ¿cuál es acá? El verbo venir. ¿Cuál es el verbo venir? El verbo come. Entonces, ¿qué tengo acá que colocar? I like Peter to come. ¿Sí? Aquí está, entonces ya tenemos sujeto, está aquí. Ahora, verbo en infinitivo, aquí está en esta parte, véalo aquí. Y ya simplemente es el complemento, que es conmigo. El complemento puede ser muy variado, entonces simplemente conmigo we say with me. I like Peter to come with me. I like Peter to come with me. Pacho, ¿qué fue todo ese voltaje? Sí, señor, mucho voltaje, pero vamos es con toda porque necesitamos voltaje para coger energía. Ahora, number two. A mis padres les gustaría que yo trabajara. Ojo que no es trabajará, que yo trabajara, que no es futuro ni nada de eso.
Entonces, a mis padres. Entonces, los pronombres personales. Entonces, ¿quiénes son mis padres? Puede ser they, o en este caso voy a hablar de mis padres como tal. Entonces, decimos como my parents. My parents. Si usted escribió my fathers no es. A no ser que usted tenga 2 o 3 padres, ¿sí? Porque my parents, estamos hablando de general, hombre y mujer. My parents, les gustaría. Les gustaría. Entonces, ¿cuál sería acá? ¿Qué sigue entonces del pronombre personal? Sigue would. Lo voy a colocar aquí, ¿sí? Would. ¿Les gustaría? ¿Cuál sería? Like o love. Sería like. Les gustaría que yo trabajara. Que yo trabajara. Entonces, ¿qué es el sujeto? El sujeto ¿es cuál? El sujeto soy yo. Pero necesito trabajar el pronombre objeto. ¿Por qué? Porque arriba trabajé el sujeto porque estábamos hablando de Peter. Estamos hablando de un sujeto en especial. Acá, como no está el nombre, ¿sí? Necesito trabajar con el pronombre objeto. ¿Cuál es el pronombre objeto de yo? ¿Cuál es? Ahí lo tenemos. Me. Véalo acá. My parents would like me. ¿Sí? Would like me. Y el verbo en infinitivo. ¿Cuál es el verbo que estamos trabajando? El verbo trabajar. Entonces va en infinitivo. Entonces simplemente colocamos acá. Simplemente to work. My parents would like me to work. Así es. Se sorprende uno, ¿cierto, muchachos? Pero así es la estructura. My parents would like me to work. A mis padres les gustaría que yo trabajara. Ahí está. Number 3. Challenge number 3. Nos encantaría que tú nos ayudaras. ¿Cómo haríamos eso? Nos encantaría a nosotros que tú nos ayudaras. Entonces, pronombre personal, nosotros. Nos encantaría. Entonces ya vamos a hablar de love, ¿sí? Vamos a colocar de una vez esto en la forma corta. Lo pondré por acá con esto. Ahora, with love. Nos encantaría. Eso dice hasta ahí. Recuerde que esta es la forma corta del verbo would. With love. Nos encantaría que tú nos ayudaras. With love. Y el pronombre objeto es ¿cuál? You, que tú. ¿Sí? Like you. We'll love you, que tú nos ayudaras. We'll love you to, el verbo ayudar es help. We'll love you to help, que nos ayudaras a nosotros. Entonces, ¿cuál sería? To help us. We'll love you to help us. Nos encantaría que tú nos ayudaras. ¿Sí? Lo que hemos hablado acá. We'll love you to help us. Ahí está, muchachos. Ahí vamos con ese desafío. Number 4. ¿Cómo harías esta entonces? ¿O cómo la hiciste? No me gustaría que te vayas hoy o que te fueras hoy. ¿Cómo sería eso? Entonces, number 4. No me gustaría. ¿A quién no le gustaría? A mí. Entonces arrancamos con ese pronombre. No me gustaría. Entonces ya vamos a trabajar el would en la parte negativa, que lo vimos también en la clase pasada. Se está acabando la tinta del marcador. I wouldn't. No me gustaría. I wouldn't like. Sí, simplemente ahí dijimos no me gustaría. No me gustaría que te vayas hoy. Que te vayas, ¿quién? Que te vayas tú. Entonces, que te vayas hoy. Entonces, I wouldn't like, ¿sí? Que te vayas. ¿Qué viene entonces? El pronombre objeto. ¿Cuál es? You. I wouldn't like you. Y el verbo ir es el verbo go. Entonces, I wouldn't like you to go today. Ahí está, muchachos. Miren qué fácil es esa parte. I wouldn't like you to go today. Pacho, eso no fue fácil. Muy bien. Vamos a hacer entonces estos otros ejercicios de las 5 a la 10 para ver qué tal lo haces. Correcto. Vamos a comenzar entonces con este número 5. Look at this. Me gustaría que tú no estuvieras triste. ¿Cómo sería entonces eso? ¿A quién no le gustaría? A mí. Entonces simplemente colocamos acá nuestro pronombre y vamos a colocar aquí el would en la forma corta. ¿Sí? Me gustaría. Entonces es like. Me gustaría que tú. Entonces el pronombre aquí lo vamos a colocar. Mire que ya vamos por acá, pronombre personal, would, luego like, luego pronombre objeto, ¿qué sigue? Verbo en infinitivo, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el verbo en infinitivo? Me gustaría que no estuvieras, el verbo ser o estar. Entonces, ¿cuál es? El verbo to be, y hay que colocarlo tal cual, el to be. Pero ojo, como estamos diciendo que no estuvieras, tengo que colocar el verbo to be en infinitivo negativo. Entonces, I'd like you not to be sad. Así es como usted tiene que elaborar esta oración. I'd like you not to be sad. Pacho, yo coloqué aquí don't
be sad. Está mala. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de infinitivo es porque no está conjugado. Entonces, si tú lo colocas así, estaría conjugado y no se podría realizar esa oración así. Entonces tenemos que manejar el infinitivo negativo. El infinitivo negativo simplemente se hace es colocando el not antes de ese verbo. Listo. I like you not to be sad. I like you not to be sad for this. Okay, very good. Let's continue with number 6. ¿Te gustaría que yo te ayudara? ¿Sí? ¿Te gustaría que yo te ayudara? Entonces es una pregunta. Para las preguntas, ¿qué tenemos que hacer? Mover este would. ¿Sí? Eso es todo. Entonces simplemente lo movemos acá. Would. Luego, ¿qué viene? Pronombre personal. ¿Te gustaría a ti? ¿Sí? Entonces simplemente would you. ¿Sí? ¿Y cómo es el verbo gustar? Like. Lo vamos a colocar nuevamente acá. ¿Te gustaría que yo te ayudara? Entonces, ¿cuál es el pronombre objeto de yo? ¿Cuál es? Es me. Would you like me? Would you like me to help you? Queda de esta forma. Aquí tenemos el infinitivo del verbo ayudar y el pronombre objeto final. ¿Te gustaría que yo te ayudara a ti? Would you like me to help you? And remember that it's very important to apply the question mark at the end of the sentence, ¿ok? Al final de la oración el signo de interrogación. Very good. Let's continue with number 7. A él le encantaría que Mike fuera con él, ¿sí? A él le encantaría que Mike fuera con él. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿A quién le gustaría? A él. Entonces, a él le encantaría, ¿sí? A él le encantaría que Mike fuera con él. Simplemente he'd love, ¿sí? A él le encantaría que Mike. Ya no vamos a trabajar pronombre objeto porque ya tenemos el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Simplemente es Mike, ¿sí? He'd love Mike que fuera. El verbo ir es el verbo go y lo colocamos en infinitivo de esta forma. To go with y que fuera con él. Simplemente así. He'd love Mike to go with him. A él le encantaría que Mike fuera con él. Ahí está. Mucho cuidado que no quiero que estén colocando este hito ahí al final, muchachos. Recuerde que esto no se puede porque estamos trabajando. Es el pronombre objeto que es el que recibe la opción. ¿Ok? Look at this. Number 8. ¿Te gustaría que fuéramos contigo? ¿Te gustaría a ti que fuéramos contigo? Ahora, como es una pregunta, entonces recuerden que vamos a colocar el would al inicio. Entonces simplemente así. Would you like? Simplemente aprendamos a hablar rápido. Would you like? ¿Te gustaría? Would you like? ¿Te gustaría que fuéramos contigo? ¿Quiénes fuéramos? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Cuál es el pronombre objeto de nosotros? ¿Cuál es? Es us. Ahí lo vamos a colocar. Would you like us? Would you like us to go? ¿Sí? Would you like us to go with you? Simplemente lo colocamos de esa forma. Would you like us to go with you? Mira que es una muy buena oración. ¿Te gustaría que fuéramos contigo? Practícala. Would you like us to go with you? ¿Te gustaría que nosotros? Por eso es ese as. ¿Ok? Let's continue with number 9. Me gustaría que tú no lo hicieras. Look at this. Me gustaría que tú no lo hicieras. Me gustaría. ¿A quién? A mí. Entonces simplemente I, vamos a colocar aquí de una vez la forma corta. ¿Sí? I like. Me gustaría que tú no lo hicieras. I like. Me gustaría que ¿quién? ¿Cuál es el pronombre objeto? I like you. I like you que no lo hicieras. El verbo hacer. Tenemos dos. Do and make. Vamos a utilizar en este caso do para este ejercicio, pero debe ir en infinitivo. Y como es en infinitivo negativo, entonces ¿qué vamos a colocar? El not. I like you not to do it. ¿Sí? O también te puede terminar con that. ¿Sí? Me gustaría que no hicieras eso. I like not to do it. I like you not to do it. Me gustaría que no lo hicieras. I like you not to do it. Pero en este caso es lo contrario para mí. I like you to do it. Me gustaría que lo hicieras. Ok. Very good. And finally, number 10. ¿Te gustaría que practicáramos más? How would you say this? ¿Te gustaría? Entonces arrancamos acá con el would. Simplemente lo colocamos acá. Would you like us? ¿Sí? ¿Te gustaría que nosotros? Would you like us to practice more? Ahí está entonces. Would you like us to practice more? ¿Te gustaría que practicáramos más? ¿Cómo vieron entonces este ejercicio, muchachos? Would you like us to practice more?
Okay, now you're gonna have exercises for you to practice in the description below. Entonces ahí tienen los ejercicios para que practiquen y espero que les haya parecido bastante interesante ese desafío. Trate de repetir el video y realizar las oraciones nuevamente para que pueda practicar. Estaré atento a sus reacciones y bueno, see you next class. Bye bye.